Hola, buenos días. Este es el trabajo final de Geografía Política. El tema elegido para el desarrollo de mi política pública es el de migración y territorio. Identificación del problema. Eh, aquí el problema que yo identifico es el de derecho al asilo, derecho de asilo. De acuerdo al artículo 11 constitucional, establece en su segundo párrafo que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. Sin embargo, este artículo se queda un poco ambiguo, ya que no establece eh, qué institución se encargará de dar el asilo, además de que tampoco se establece las condiciones en las que se debe otorgar el asilo. Entonces, en pocas palabras, el problema radica en que las condiciones de asilo no se ajustan al artículo 11 constitucional, siendo muchas veces las condiciones de los refugiados demasiadas precarias. Como primer problema, encontré que la institución en México, que es la Comar, que es la institución encargada de revisar las solicitudes de asilo, se queda rebasada por la gran cantidad de demandas de los solicitantes de asilo. Recordemos que el asilo es solicitado por personas que en la mayoría de los casos son perseguidos políticos que ya no pueden estar en su país de origen porque en la mayoría de los casos, o en muchos casos, su vida peligra. Entonces, la velocidad de estos trámites debe ser muy importante. De acuerdo a varios testimonios que yo encontré, por ejemplo, uno de la jornada, se encuentra que algunos indocumentados, la mayoría haitianos, concuerdan en que ante la creciente demanda para presentar el trámite, se deben esperar hasta 10 días. Y en otro artículo encontré que 2.000 migrantes habían protestado ante la Comar por la saturación y los plazos de espera. Muchas de esas personas llevan semanas esperando para poder recibir tan solo la identificación provisional que les permita estar en el país. Es decir, que tienen que esperar hasta meses para poder obtener la certificación y no estar como migrantes indocumentados en el país. Otro problema importante es el de la situación de los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo en México. Recordemos que hay personas que incluso ya tienen el documento expedido por la Comar que los da como refugiados y aún así les siguen vulnerando muchos derechos, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la identidad, derecho a la educación. Eso es un problema muy grave que no solo los migrantes, también que los solicitantes que ya tienen su propio documento expedido aún les sigan negando el acceso a vivienda, a educación o a trabajo. Algunos de los principales derechos afectados por los migrantes solicitantes de asilo son el derecho a la reunificación familiar, derecho a la identidad, derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, derecho a la educación y el derecho a la no discriminación. Análisis del contexto geográfico. Bueno, eh, esta política pública obviamente va a ser dirigida a los migrantes que soliciten asilo en territorio mexicano. Entonces, el territorio geográfico al que al que se basa, al que me baso, es al territorio mexicano, a todo el territorio mexicano en general. Y el recurso en el recurso hipotético es el recurso de presupuesto de egresos de este año, que es la cantidad de 20.221.4 millones de pesos. Aquí ya en esta parte, bueno, yo propongo lo que es mi política pública. Esta política pública, bueno, voy a tratar de abarcar las problemáticas dichas anteriormente. Bueno, como primera problemática propuesta fue que la Comar es una institución encargada de revisar las solicitudes de asilo de los migrantes,
pero esta institución está rebasada por la demanda. En la estrategia de solución de la política pública, yo propongo que se haga un ajuste presupuestal hacia la Comar, es decir, que se le dé un mayor ingreso y que esta institución, por tanto, eh, pueda contratar un mayor personal y, por tanto, aumentar la capacidad operativa de la misma, es decir, que un mayor personal y puedan atender al mayor número de refugiados posibles. Y otra, otra estrategia es que ya no solo la Comar sea la única institución encargada de recibir esas solicitudes, sino que también sean a través de embajadas, en la embajada de cada país, ahí los mismos refugiados de asilo puedan asistir y, y puedan dejar su solicitud. Es decir, ya de esta forma la Comar ya no será la única institución. Y otra institución que yo considero que también pudiera hacer esa tarea es el Instituto Nacional de Migración. De esta forma, eh, el trabajo se aligeraría mucho al Instituto de la Comar. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es lograr que los solicitantes de asilo de otros países, sobre todo en la que sus países de origen peligra su vida, ya no tengan que demorar tanto tiempo para su solicitud de asilo. El plazo eh, para esta solicitud, bueno, para llevar a cabo esta estrategia sería de 6 meses. Otra segunda problemática es la vulneración al derecho de la reunificación familiar, es decir, muchas personas quienes huyen de sus países y que necesitan permanecer como refugiados en México, bueno, pues no pueden reencontrarse con sus familiares, con sus hijos, sus parejas. Eso es un problema muy grave porque, por ejemplo, si la persona viene huyendo de su país como un perseguido político y su vida peligra, bueno, pues también la vida de su familia también peligra. Entonces, en mi estrategia de solución es que eh, actualmente se cuenta solo con un programa para cubanos, pero mi estrategia es que eh, sea un programa ya para todos los países y que las demandas sean atendidas a la brevedad de acuerdo a un color. En este caso, el color amarillo, estarán los solicitantes cuyos familiares son perseguidos en sus países pero que no están en peligro de muerte. En el verde estarán los solicitantes cuyos familiares no tengan ningún problema en su país de origen y que por tanto esos puedan permanecer más tiempo, más tiempo en su país. El objetivo es lograr que todos los migrantes en calidad de refugiados puedan reencontrarse con sus familias. El plazo es para llevar esta estrategia es de 6 meses. La tercera problemática es la vulneración al derecho a la vivienda. Bueno, pues como sabemos, los solicitantes de asilo, las personas solicitantes o calidad de refugiadas, perdón, ya tienen el problema en encontrar una vivienda digna. Esto porque eh, el Infonavit les pide documentación que ellos no tienen. Es decir, que trámites que ellos no puedan presentar. De esta forma, en mi política pública, yo propongo que el Infonavit trabaje en conjunto con el Instituto Nacional de Migración y que ésta apoye y dé asesoría respecto a los casos de refugiados que se deban atender. El objetivo es que todos los migrantes en calidad de refugiados no tengan problema en conseguir un crédito para una vivienda digna. El plazo para esta política pública es de un año, ya que es más difícil que ambas instituciones, tanto el Infonavit como el Instituto Nacional de Migración, trabajen y se coordinen en conjunto. Bueno, la cuarta problemática es la vulneración al derecho al trabajo. Eh, Aquí la problemática es que muchos migrantes, los empleadores, igualmente como en el caso de la vivienda, piden documentación que obviamente que los personas en calidad de refugiados no tienen.
Entonces, pues aquí es lo que yo expongo. Los empleadores exigen documentación que los refugiados no tienen. Por tanto, se considera que en la política pública que yo propongo se decrete como una falta administrativa a toda empresa que discrimine o pidan documentación que sea imposible adquirir a personas que estén como calidad de refugiados. Este tipo de documentación obviamente van a ser CUR o acta de nacimiento que solamente se da a las personas con nacionalidad mexicana. Entonces, otra propuesta es que se le dé incentivos fiscales a empresas que contraten a personas con calidad de refugiados. Ese tipo de incentivo podría ser una condenación de impuestos. Esto para que las empresas se, se fomente la contratación de personas con calidad de refugiados. El objetivo de esta política pública es lograr que los migrantes en calidad de refugiados puedan obtener trabajos dignos con todas sus prestaciones sin necesidad de ser rechazados por no tener documentación. Quinta problemática, vulneración al derecho a la salud. Eh, Como vemos, muchas veces los personas con calidad de refugiados tampoco tienen derecho o no tienen acceso a los servicios de salud básicos. ¿Por qué? Porque igualmente no cuentan con la documentación o los instituciones de salud les piden documentación que es imposible obtener para ellos. Para ello, yo propongo la estrategia de que las personas quienes están como calidad de refugiados, que solo pueden acceder a los servicios de salud si van acompañados o si tienen el aval de la Comar, organizaciones de la sociedad civil. Entonces, que se propone que todas las personas con calidad de refugiados, quienes ya se encuentren laborando en el sector formal, sean dadas de alta de forma regular en el seguro, como cualquier trabajador, y y quienes aún se encuentran en el mercado informal o no están laborando, podrán ser dados de alta al IMSS Bienestar. Este nuevo IMSS Bienestar es la nueva institución de salud para las personas de los no derechohabientes, es decir, personas quienes no trabajan y que solo tengan que presentar su tarjeta para visitante por razones humanitarias, es decir, su tarjeta la que expide la CONAR y sin necesidad de avales o acompañados por ninguna institución. El objetivo es lograr que las personas en calidad de refugiados puedan acceder a los servicios de salud sin necesidad de ir acompañados por ninguna institución u otras organizaciones de la sociedad civil. El quinto problema es la vulneración al derecho a la educación. Como otra vez el mismo problema, ese problema es porque muchas instituciones educativas no reconocen los documentos extendidos por la Comar. Por tanto, mi política pública es de nuevo obligar a través de un decreto que todas las instituciones educativas, incluyendo públicas o privadas, tengan la obligación de recibir y reconocer todos los documentos extendidos y que acrediten a una persona como refugiada y de no hacerlo así, dicha institución estaría cometiendo el delito de discriminación y por lo tanto la sanción debe ser correspondiente a este delito. El objetivo es lograr que los hijos de las personas empleadas refugiados puedan acceder a educación pública, a educación pública. Bueno, y como último derecho vulnerado es el derecho a la no discriminación. Entonces, como estrategia de solución de mi política pública propongo que se decrete la creación de varios programas que tengan como fin terminar con la xenofobia y cualquier tipo de racismo. Este programa será implementado desde el primer año de primaria, que será establecido como una materia de español, ciencias naturales o matemáticas, de tal manera que desde pequeños todos los mexicanos aprendamos los valores de respeto e identidad. El objetivo es lograr un ambiente de no discriminación ni xenofobia en el país. Esto a través de programas sociales que se han implementado desde el primer año de educación básica para que desde su niñez los mexicanos aprendamos a respetar eh, a otras personas de otros países. El plazo para ese programa es de un año. Y bueno, ese es el fin de mi presentación de política pública.